Lo he titulado Creyentes comprometidos. Hijos de Dios, creyentes, hombres y mujeres comprometidos. La iglesia puede estar llena de personas, pero eso no significa de que todos están comprometidos. Por eso, y como pastor lo sé, que cuando uno cuenta en la iglesia con hermanos que tienen un compromiso especial, esos hermanos son muy valiosos, son muy importantes. No es que los demás no lo sean. Nosotros amamos a todos los miembros de la iglesia, pero aquellos que asumen un compromiso de ayudar, de servir, de colaborar, son muy, muy importantes para la iglesia y para la obra de Dios. Voy a leerles Gálatas capítulo 6 y voy a leer del verso 1 al verso 10. Yo tengo la versión NTV, que es la que usamos en la iglesia, la Nueva Traducción Internacional. Así que discúlpeme que no caí en cuenta de pronto haber usado otra versión. Me imagino que aquí usan la Reina Valera. ¿Todavía? ¿Sí? Entonces discúlpeme que tengo aquí en mis notas la versión NTV. Voy a leer Gálatas del 6 del 1 al 10 y después vamos a mirar los principios. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Verso 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Quise comenzar leyendo estos 10 versos porque le voy a hablar de 10 características que tienen los hermanos y las hermanas de la iglesia de Benecer en Mount Prospect. Dios me lo reveló, entonces me lo reveló con este pasaje. Y lo que quiero hacer es simplemente decirle a usted que el deseo de mi corazón, y yo sé que es el deseo de Dios, que las características o los principios que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Pablo para que le escribiera a los hermanos de la iglesia de Galacia deberían estar aquí en medio de todos ustedes. La palabra de Dios es lo más importante, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual. Yo quiero animarlo para que usted sea un hombre y una mujer de la palabra, para que usted sea un hombre y una mujer de oración. Allí está el fundamento, allí está la fuerza, la sabiduría, allí está la verdad, la revelación. Todo lo que usted piense como hijo de Dios, todo lo que usted diga como hijo de Dios, lo que usted haga debe de estar fundamentado en la verdad de la palabra del Señor. Entonces, 10 características que están basadas en los pasajes que acabo de leer. 10 características de los hermanos y hermanas de la iglesia de Benecer. Primero, su fe está fundamentada en el amor. El apóstol Pablo dice en el verso 1, amados hermanos. La Reina Valera me parece que dice hermanos solamente, pero el apóstol Pablo usaba constantemente la frase amados hermanos. Ámense los unos a los otros. Por allá en Filipenses él les dice los amo.
El amor fraternal, el amor entre hermanos debe de ser el fundamento de nuestra fe. Nosotros no podemos ser cristianos, no podemos ser hijos de Dios, ni mucho menos siervos de Dios, si no estamos fundamentados en el amor. El amor es el todo, el amor es el principio, el amor es la realidad absoluta. Yo les he dicho cuando he venido, las poquitas veces que he venido, les he dicho, en Casa de Oración tenemos un eslogan, y el eslogan es: queremos ser una iglesia donde el amor sea lo más importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, sin amor nosotros no somos nada. Podemos tener un edificio maravilloso, ministerios hermosos, podemos tener gente, podemos tener recursos, podemos tener lo que usted quiera, pero si nos falta el amor, nos hace falta todo. Pero si no tuviéramos nada, pero estamos llenos de amor, entonces ya lo tenemos todo, porque Dios es amor. Mi amado hermano, he venido a animarle hoy, a recordarle en el amor de Cristo, a que usted recuerde en este tiempo de reencuentro, que la fe suya debe de estar fundamentada en el amor. Que el trato suyo hacia sus hermanos en la fe, hacia los miembros de la congregación, hacia la gente que servimos, debe de estar principalmente fundamentada en el amor. Cuando yo hablo de esto siempre tengo un recuerdo muy feo de una vez que estábamos en la iglesia donde yo estaba antes, en Cali, hacíamos alboradas de oración los martes a las 4 de la mañana. Y entonces allá teníamos redes de liderazgo y los líderes de las redes teníamos que motivar a la gente a ir. Y yo me acuerdo que estábamos orando, yo estaba orando cerca de la puerta de la iglesia y yo veía que uno de los líderes de las redes estaba parado ahí en la puerta y yo lo veía que él miraba hacia afuera y no estaba concentrado en la oración, estábamos todos intercediendo y él miraba hacia afuera. Cuando de pronto llegó uno de sus discípulos y le pegó un regaño, que porque llegó no sé cuántos minutos tarde. Hermana, ¿qué? ¿Que está llegando tarde? Que mira, que la reunión era a las 4, ¿qué? La reunión era a las 4 de la mañana. Y empezó a regañarlo ahí en la puerta de la iglesia. Y yo me acuerdo que el hermano le dijo: es que no tengo dinero para el transporte, me tocó venirme caminando desde mi casa. Hermano, yo no sé si tenía ganas de llorar o de ahorcar a ese líder. Porque no puede ser que alguien venga a la casa de Dios y sea irrespetado con prepotencia y con altivez. En la casa de Dios solamente debe de haber lugar para el amor. Y aun cuando hay exhortación, aun cuando hay disciplina, aun cuando a veces hay que decir la verdad, hay que decirla en amor, en el Espíritu de Cristo. Entonces yo lo animo para que la fe suya esté fundamentada siempre en el amor. Que todo lo que usted vaya a hacer, dígale: Señor, dame la gracia, dame, Señor, la prudencia para hacer esto que voy a hacer con amor. Dame las palabras. Hay gente que es muy prudente, hay gente que le cuesta un poquito más. No vaya a levantar la mano, por favor. Pero usted sabe quién es. Hay gente que dice: uy, pastor, a mí me cuesta porque yo como que me voy acelerando. Hermano, tranquilícese. No diga nada en el momento. Vaya, ore, piense y dígale: Dios, dame las palabras. Sabe que yo lo hacía al principio de mi ministerio porque yo era muy de que a mí me decían algo y yo respondiera, pero yo no perdía una. Pero cuando empecé en la iglesia entendí que no se trata de ganar una discusión, sino que se trata de ser como Cristo. Entonces aprendí que yo no debía responder a la primera cosa que me decían. Tenía que irme, quedarme callado y orar. Y pensar muy bien mis palabras, porque yo entendía que no podía lastimar a los hermanos de la iglesia con mis palabras. A veces intentando hacer las cosas bien, a veces intentando animar, terminamos desanimando y maltratando. Hermano José, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto, hermano? Póngase serio con el Señor. ¿O qué es lo que quiere? ¿Que pase una necesidad bien grande para que vuelva a Cristo? No, hermano, póngase serio. No sea ingrato con el Señor, hermano. Eso no anima a nadie, hermano. Eso antes lo empuja a usted para... Siempre debemos animar, exhortar, bendecir con el espíritu del amor. Amén. Oro para que el Señor siempre les ayude y que ustedes sigan siendo una iglesia llena del amor de Jesucristo. Segunda característica de los hermanos y hermanas de la iglesia de Benecer: son personas espirituales.
Hermano, nosotros como hijos de Dios, lo primero que es que somos seres espirituales. Los cristianos somos espirituales. Vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu Santo. Nos gozamos en las cosas espirituales, las valoramos. Todo lo que tenga que ver con Dios para nosotros es valioso e importante. Entonces el verso 1 dice: si ustedes ven a otro creyente que está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: ustedes son espirituales, ustedes son hijos de Dios, ustedes ven la vida de una manera espiritual. Bueno, entonces cuando se encuentren con otro creyente que no es tan espiritual como ustedes, que está siendo dominado por alguna clase de pecado, ustedes deben ayudarlo, pero con ternura y con humildad, para que él pueda volver al camino recto. Ustedes, amados hijos, amadas hijas de Dios, sean siempre espirituales. Una persona espiritual está siempre con su mente en las Escrituras. Una persona espiritual es una persona de oración. Una persona espiritual es una persona que se congrega fielmente. Una persona espiritual es una persona que adora, que alaba al Señor. Uno no llega tarde a la iglesia nunca, hermano, porque uno no se puede perder la alabanza, la adoración, la intercesión que hay siempre en la casa de Dios los domingos. Mis amados hermanos, es muy importante esto que el apóstol Pablo dice. Si usted ve a alguien que está siendo dominado por un pecado, no le cierre la puerta, no le dé una patada, no le deje de hablar, no lo mire feo, no lo insulte. Intente ayudarlo con humildad y con ternura. Yo me acuerdo, esto lo están grabando, ¿no? Entonces no, a ver cómo lo digo para que no queden evidencias. Tuve una situación en la iglesia hace algún tiempo, y entonces una falta de una persona, y entonces cuando otras personas se dieron cuenta de la falta de esta persona, me dijeron: ¿y usted qué va a hacer? Y yo le dije: ¿cómo que qué voy a hacer? Pues ir a buscarlo, intentar ayudarlo, animarlo para que no se deje de congregar, tratar de persuadirlo para que no regrese atrás. Y me acuerdo que una persona en la iglesia me dijo: pues si esa persona regresa, yo me voy. Entonces yo no le dije con mis labios: pues váyase, porque pues no era, digamos que un pastor no le dice eso a nadie. Yo no le dije: pues váyase, no. Yo me quedé callado, pero en mi mente, en mi corazón, yo dije: bueno, pues si no tiene lo que la palabra de Dios dice, porque es que miren, en la iglesia no es lo que el pastor dice, no es lo que el líder dice, no es lo que el hermano dice, es lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Y la Biblia dice: si hay hermanos que están dominados por algún pecado, pero se arrepienten y aceptan la corrección y la ayuda, los hermanos espirituales, que somos todos nosotros, debemos intentar ayudarlo a volver al buen camino, con ternura y con humildad. ¿Por qué? Porque muy seguramente podríamos haber sido nosotros los que hubiéramos sido tentados. O de pronto nos puede pasar más adelante. Un principio muy hermoso es: trate a la gente siempre como usted quisiera que lo trataran si estuviera viviendo una situación como la que él está viviendo. Juzgar es fácil, señalar es fácil. Amar, ser compasivos y generosos es algo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Amén. Que el Señor les ayude siempre, mis amados hermanos, a ser espirituales. Una persona espiritual es tierna y es humilde. Dirá: pastor, pero es que usted no me conoce a mí. Yo soy como los discípulos de Jesús que le decían los hijos del trueno. ¿Se acuerda que Jesús tenía 2 discípulos que les decían los hijos del trueno? Eran bravísimos. El apóstol Pedro también era bravo. El hermano Pablo, bravo. Pero sabe, no se engañe pensando que ellos se quedaron siendo así.
El Señor les ayudó y les dio su Espíritu, y su Espíritu Santo los llenó de amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza, dominio propio. Gálatas capítulo 5, verso 22. Entonces, si usted dice, pastor, yo soy de esos hermanos trueno, sométase al Señor, ríndase a Cristo. No sea de esos que dice, en la iglesia ya saben cómo soy yo, y si no, ni me inviten porque saben yo cómo soy. Hermano, no lo van a volver a invitar. La iglesia no se acomoda a usted, usted se acomoda al reino de Dios y a la iglesia de Cristo. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia local. Los hijos de Dios nos acomodamos a la iglesia de Cristo. Nos moldeamos a los principios del reino. Amén. Tercera característica de los hermanos y hermanas de la iglesia Ebenecer: obedecen la ley de Cristo al llevar los unos las cargas de los otros. Eso está en el verso 2 de Gálatas capítulo 6. Cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros, estamos obedeciendo la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con amar, con servir. Amar a Dios y amar al prójimo fue lo que dijo el Señor. ¿Para qué estamos nosotros aquí en la iglesia? Para aprender a amar a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo amamos a Dios? ¿Cantando? Bueno, puede ser. Pastor, ¿cómo amamos a Dios? ¿Congregándonos? Seguramente. Pastor, ¿cómo amamos a Dios? ¿Sentándonos en la silla y escuchando la prédica? Bueno, hace parte. Pero amar a Dios es mucho más que eso. Pastor, ¿yo cómo puedo amar a Dios? Ame a la persona que está a su lado. Aprenda a amar a su familia, aprenda a amar a sus hermanos de la iglesia, aprenda a amar a sus compañeros del trabajo, y de esa forma usted está amando a Dios. Cuarta característica de los hermanos y hermanas de la iglesia Ebenecer: no se engañan a sí mismos pensando que son demasiado importantes. Ustedes no se dejan engañar. Ustedes no se dejan engañar de la carne. Porque la carne, hermano, es orgullosa, es altiva, es vanidosa. Hermano, uno en la carne, uno no quiere ser el último, uno no quiere que, uno en la carne quiere, pero cuando uno ve la palabra de Dios, Jesucristo dijo, y esto es lo que yo llamo la visión bíblica. Permítanme, me quito eso que ya me dio calor. Esto es a lo que yo llamo la visión bíblica del liderazgo en la iglesia. La visión bíblica del liderazgo en la iglesia no es otra que simplemente saber lo que la palabra de Dios dice y hacerlo. Y Jesucristo dijo cosas como esta: si usted quiere ser el primero, póngase de último. Si usted quiere ser el mayor y el más importante, hágase el siervo y el esclavo de los demás. Mi hermano, en la carne usted piensa que usted necesita reconocimiento y que usted necesita una posición, que usted necesita un título, que usted necesita algo, que por lo menos le den una escarapela que diga el nombre, que usted necesita algo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios dice: yo quiero que usted sea el primero y el más grande. ¿Cómo? Póngase de último. Gracias, amada. Póngase de último. Hágase siervo. ¿Sabe en la iglesia cuál es la persona más grande? ¿Cuál es la persona a los ojos de Dios? Porque miren, nosotros decimos esto: bueno, en la iglesia todos somos iguales, ¿cierto? Porque somos hermanos en Cristo. Bueno, somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Pero en la iglesia no todos somos iguales porque no todos hacemos lo mismo. Bíblicamente, ¿quiénes son los más grandes de la iglesia? Los que más sirven. No es el que más talento tiene, no es el que más... No, hermano. Ese hermano que usted a veces lo ve, que mueve la silla, que colabora, que ayuda, que bendice, que abraza, que sonríe, que recoge la basurita, que está pendiente de la puerta, que ayuda. A veces la gente dirá: ay, mira el hermanito humilde. Mira. No, hermano. Delante de Dios es el más grande que hay en la iglesia. Yo he venido a usted hoy aquí a animarle a ser de las personas grandes de la iglesia. Lo lindo es que para ser grande no hay que ser ni orgullosos,
ni prepotentes, ni reconocidos. Tenemos que ser siervos, siervos humildes. Amén. Quinta característica de los hermanos y hermanas de la iglesia deben ser: prestan mucha atención a su propio trabajo. Eso está aquí, yo miro aquí mis notas, en el verso, íbamos en el verso 4. Dice, presta mucha atención a tu trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Amados hermanos, nosotros en la iglesia servimos a Dios. Y la palabra de Dios dice, todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Nosotros no debemos de estar tan preocupados por lo que hace el que está a la izquierda, por lo que hace el que está a la derecha, por la actitud del que no vino, por la actitud del que no tiene compromiso, por el desánimo del que está desanimado. No, mi amado hermano, usted tiene que prestar atención a su propio trabajo, a su propio llamado. ¿Sabe que hay algo que es muy contagioso? El desánimo. Mire que es interesante, porque el ánimo no es tan contagioso como el desánimo. El desánimo es más contagioso que el COVID. Una persona desanimada, quiera o no, empieza a generar una influencia de desánimo en la vida de los demás. Y yo quiero animarlo a usted para que su ánimo dependa de su relación con Cristo y de su amor por el Señor, y nunca por lo que los demás hagan o dejen de hacer. Usted, hermano, no se preocupe, usted siga para adelante. Usted le sirve a Dios. Usted tiene amor y un compromiso con Dios. Usted siga para adelante. Hay gente que dice, pasa por ejemplo, yo sé que aquí no les pasa a ustedes porque ustedes ya son una iglesia muy tremenda, pero en las iglesias más pequeñas, hagamos una reunión. Y eran 10 los que dijeron que iban a ir y fueron 4. Y los 4 que fueron se desanimaron por los 6 que no fueron. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Los 4 que llegamos no nos podemos desanimar por los 6 que están desanimados. Los 4 que llegamos tenemos que decir, gloria a Dios, que tengo el ánimo que Cristo me da. Estoy aquí firme, podría estar en otro lugar, podría estar haciendo pereza, podría estar en un bar, en una taberna, podría estar perdido, pero estoy aquí. Y no importa si el otro viene o no viene, si el otro cree o no cree, si el otro ora o no ora, si este sirve o no sirve, si este ofrenda o no. Yo tengo un ánimo que viene de mi relación con Cristo. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, él presta atención a su propio trabajo. Hermano, usted concéntrese en lo suyo y a los demás anímelos. Pero usted no se deje animar por los demás. Hermano, ¿y usted va a ir a la reunión? No. Bueno, no era para saber, para no ir tampoco. Hermano, por favor. Por favor. Nosotros no somos de los que vuelven atrás, dice la palabra de Dios. Aquí le voy a dar una clase de 24 años de cristianismo y ministerio en 2 segundos. La vida cristiana, el ministerio, el caminar con Cristo, no es del que dice, no es del que se ofrece, no es del que imagina, es del que tiene siempre la disposición constante para caminar con el Señor. Entonces la gente siempre dice, ¿y por qué Dios a este? ¿Y por qué Dios a este? ¿Y por qué Dios a este? Hermano, porque esos hermanos son firmes con Dios. Llueva, truene, relampaguee, con terremoto, con huracán, con torbellino, con nieve. Nosotros en Cali hace mucho calor y casi no llueve. Entonces allá hay algo que a algunos hermanos les dicen los cristianos de azúcar. No por dulce, ojalá. Porque cuando medio cae una gotita de agua, ay, no salgo. No salen de la casa. No van a la iglesia. ¿Por qué? Ay, porque miré y estaba como oscurito y de pronto llueve. Cristianos de azúcar.
hay que animarlos. Pero hermano, se necesita con el Señor, hermano, vea. Y allí está la clave. Pastor, pero es que yo no sé, así usted no sepa, si usted tiene, hermano, las ganas, Dios le enseña. Pastor, es que yo no puedo. Si usted tiene las ganas, Dios le da la capacidad. Pastor, es que yo nunca he hablado. Párese para que vea cómo Dios le da las palabras, hermano. Es que es un tema de disposición del corazón. Yo los animo a que siempre estén dispuestos para Dios. Para mí, allí está la diferencia. Yo he caminado con Cristo muchos años y he visto gente caminar conmigo y volver atrás. Otros vienen y van y vuelven, y han sido muy poquitos los que uno ve que pasan los años marchando hacia adelante, creciendo en el Señor, avanzando en el reino de Dios. Hermano, yo sueño con que ustedes sean así. Usted se va a encontrar en la vida con muchos hermanos que les dura 3, 4 años. Por ahí dicen las estadísticas. 6, 7 años les dura el impulso a los hermanos en la iglesia. No, mi amado hermano. Dios usted lo llamó hasta el último día. Hasta el último suspiro. Amando y sirviendo al Señor. De acuerdo a las fuerzas que tenga y a la capacidad que el Señor le dé. Amén. Una persona que está concentrada en su propio trabajo es responsable de sí misma y no se anda comparando con nadie. Usted aquí no se compare con nadie. Lo peor que puede pasar en una iglesia es que uno empieza a compararse. Y que a la hermana la colocaron y a que la hermana no la colocaron y a mí no me... Hermano, no. Le voy a dar la solución para que usted... ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente no se da cuenta, porque no ha leído la Biblia, que detrás de eso está el diablo. Porque el diablo lo quiere desanimar, lo quiere llenar a usted de motivos para que usted se deje de congregar, para que usted se pierda, para que usted pierda su salvación y para que su familia se vaya al infierno. Se lo dije más directo, no lo pude haber dicho. A veces la gente piensa, no, es que, no sé, es un tema como de, no sé qué me pasa. No, el diablo lo quiere a usted desanimar y sacar a usted de la iglesia, lo quiere sacar de la palabra, lo quiere hacer que usted vuelva atrás para que usted se pierda, para que usted pierda su alma y su familia se pierda con usted. Entonces usted no puede jugar con ese tema de permitir que el diablo venga a sembrarle cizaña y división y envidia y que... ¿Sabe cómo se evita eso usted? Si usted de pronto está sintiendo eso, cuando usted vea que el Señor le da, digamos, al hermano, Dios le da una gracia al hermano y el hermano hace algo bien hecho y de pronto tuvo la oportunidad, lo que sea, hermano, vaya, hermano, te felicito, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, sigue adelante. Hermano, me inspiras con tu compromiso. Lo bendices a él y tú, hermano, creces también. Pero usted empieza, ay no, ya el hermano ya no le hablo porque ya está muy espiritual, entonces ya es el hijo preferido del pastor, entonces, ¿qué? No, hermano, detrás de eso está el enemigo que lo quiere desanimar a usted y quiere que usted se vuelva una piedra de tropiezo para el que está animado. El que está haciendo las cosas bien hay que felicitarlo, hermano. Lo felicito, siga adelante. Gloria a Dios. Hágale, mi amado hermano, así. Y usted eche para adelante. Ay, no, es que a mí le voy a dar la solución. Ay, es sencillo. Levántese temprano el domingo y llegue temprano. Párese. Aquí estoy. ¿Qué hubo? ¿Qué? Una escoba, un trape, ¿qué? Algo. ¿Qué le pasó? Vine a servir, pastor, póngame lo que sea. Aquí estoy. Cuando usted sienta eso de que me pone, que no me pone, ofrézcase, llegue y haga. En la iglesia no es un tema de que, mire, este es un principio de inmadurez espiritual. El que es inmaduro espiritualmente no hace nada, se enoja porque no hace nada y se enoja porque no le dicen que haga algo. Y cuando le dicen que haga algo, se enoja. La razón por la que se enoja es porque no le habían dicho que lo hiciera. Ahora que le dijeron que lo hiciera, ya no lo quiere hacer. El maduro espiritualmente siente en su corazón deseos de servir, va y hace. Se ofrece, se pone, toma iniciativa. ¿Por qué? Porque lo hace, porque siente en su corazón que ama a Dios,
que ama a su iglesia, que ama a sus hermanos, que ama a su ministerio, que ama a su familia. Amén. Hermano, le estoy soltando unos códigos muy tremendos, le cuento. Eso no estaba aquí en las notas. ¿Están contentos? Espero que les guste este punto que viene. Este es el que más le tiene que gustar. El punto 6. Espero que estén sonriendo con la misma sonrisa y con el mismo gozo. La característica número 6 de los hermanos y hermanas de la iglesia de Benecer: proveen para las necesidades de sus maestros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: miren, amados hermanos, ustedes reciben la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cierto que dice eso o no? Dice la palabra de Dios, dice verso 6, dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer para las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que aprender a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Una persona que no tiene gratitud, una persona que no colabora, que no ayuda, es porque no está recibiendo la enseñanza. Porque el que recibe la enseñanza y está agradecido, como respuesta, quiere servir y quiere colaborar y quiere honrar y quiere ayudar. Comparten todas las buenas cosas con aquellas personas que les están bendiciendo. Yo voy a tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿cómo se aplica este principio en la actualidad? Porque el apóstol Pablo está diciendo: comparta y provea para las necesidades de los maestros. En la época en que el apóstol Pablo estaba escribiendo, habían muchos predicadores itinerantes o pastores, misioneros que iban a abrir iglesias, hermanos que dejaban sus trabajos para hacerse cargo de la iglesia que fundaban los apóstoles. Y estos hermanos empezaban a pasar pues necesidades, porque ya no estaban ocupados en sus trabajos seculares, sino que estaban cuidando de la obra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice: miren, hermanos, es muy hermoso que la iglesia se haya abierto, es muy hermoso que se estén congregando y es muy hermoso que hayan líderes en la iglesia, gloria a Dios. Pero mi amado hermano, algunos de ellos pasan necesidades. Y son ustedes los que reciben la palabra, los que deben proveer para las necesidades de esos hermanos. Voy a leerles unos pasajes de la Biblia y después les doy unos principios. Primera de Corintios 9:14 dice así: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Primera de Corintios 9, verso 14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Segunda de Corintios, verso 11. Voy a leer del verso 7 al 9. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Para los que están anotando los versos, Segunda de Corintios 11, 7 al 9. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Verso 8. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Entonces, miren, el apóstol Pablo, sobre todo a los hermanos de la iglesia de Corinto, él dice que él se jactaba, que él se sentía orgulloso de decirles a ellos: miren, yo les he servido, les he enseñado, los he acompañado, he estado con ustedes en el proceso más hermoso de sus vidas, que ha sido su conversión. Y les dice: me jacto de que no les he cobrado nada y de que ustedes no me han dado nada a mí. Si usted sabe la historia del apóstol Pablo, él trabajaba y él construía tiendas de campaña. Entonces, gran parte del sostenimiento de su ministerio lo hacía él con sus propias manos. Pero en este pasaje es importante porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: saben, hermanos, muchas veces yo me vi con necesidad, pero no les pedí nada a ustedes.
¿Y sabe yo por qué les pude servir a ustedes, aunque ustedes no me colaboraron a mí? Porque los hermanos de Macedonia, ellos se reunieron y me enviaron a mí todo lo que a mí me hacía falta para yo poder servirlos a ustedes sin que ustedes tuvieran que encargarse de mí. Entonces hay un principio en la palabra que es muy importante y es el principio de sostener la obra de Dios. Mis amados hermanos, ¿quién debe sostener la obra de Dios? ¿Los incrédulos? ¿Los no creyentes? ¿Los que no se congregan? ¿Los que no son hijos de Dios? ¿El enemigo? ¿El gobierno? La obra de Dios la sostiene la iglesia. La iglesia. Nosotros, los hermanos y las hermanas, sostenemos con amor, con compromiso, con fidelidad la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo enseña. Entonces les voy a dar otros versos para que no se queden allí con las ganas. No los voy a leer todos, pero se los voy a dar. Textos que hablan acerca de la importancia de la fidelidad como cristianos a la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 13. Bueno, aquí lo tienen. Ok, excelente. No había mirado para atrás. Gracias por ayudarme con los textos, amada hermana. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Primera de Timoteo capítulo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Filipenses 2:29: recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. En Filipenses 2, el apóstol Pablo está hablando de Epafrodito. Epafrodito fue el hermano de la iglesia que estaba en Filipo. Ellos recogieron una ofrenda para llevarle al apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Entonces recogen una ofrenda y no era como ahora, hermano. Ahorita usted toma un avión y en 1 hora, 2 horas llega y después se baja y toma un carro. No, mi hermano, eran viajes largos, eran viajes a veces difíciles, ir a dejar la familia por meses. Entonces pónganse en los zapatos de este hermano Epafrodito. Dejó su familia, dejó su esposa, sus hijos, dejó su vida, su negocio, lo que él hacía. Los hermanos de la iglesia recogen una ofrenda para enviarle al apóstol a Roma, donde estaba preso, y él se va hasta allá para quedarse con el apóstol Pablo. Y cuando estaba en Roma se enfermó y casi se muere. Cuando el apóstol Pablo lo envía de regreso, en la carta que él escribe a los hermanos de Filipenses les dice a ellos: recíbanlo con amor y alegría, pero recíbanlo con la honra que merece. Mis amados hermanos, yo le quiero dar esta enseñanza a usted con amor, con respeto. Yo no soy su pastor, ustedes tienen su pastor, pero les hablo como hombre de Dios. Los cristianos debemos aprender a valorar la obra que hacen los líderes que Dios coloca en la iglesia en la que nosotros estamos. Los valoramos, los apreciamos, les reconocemos, les ayudamos y les bendecimos. No hay nada más feo en la vida de una persona que la ingratitud. Hablemos en términos generales. No hay nada más feo que una persona ingrata. Que alguien
a la que tú has servido, a la que tú has ayudado con amor, a la que tú has ayudado desinteresadamente, te corresponda con ingratitud. Eso es feísimo. Por eso la gratitud es uno de los valores y virtudes más lindas. Una persona agradecida, hermano, es una gran bendición. Mis amados hermanos, les digo esto en el amor de Cristo. Aprendan siempre a ser agradecidos. Agradecidos con Dios, primeramente. Y agradecidos en la obra que el Señor les puso, donde Dios les ha bendecido, donde Dios les ha alimentado, donde Dios les ha transformado, donde Dios les ha levantado, donde Dios les ha ayudado. Allí ustedes sean agradecidos. ¿Cómo uno puede ser agradecido? Honrando, reconociendo, respetando, pero también proveyendo. Hebreos capítulo 13, verso 7, y después voy a leer el 17. Hebreos 13, 7 y después salto al 17. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. El verso 17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, hay algo. Finalmente, no lo digo porque pase aquí, porque no conozco la dinámica de la iglesia. Lo estoy hablando en términos generales porque soy pastor y conozco muchas iglesias. Hay iglesias donde han aprendido a amar y a respetar sus pastores y a los líderes de la iglesia. Y eso es una cosa que habla muy bien de una iglesia. Una iglesia que hace eso es una iglesia bonita, una iglesia sana, una iglesia de Dios. Hay muchas iglesias donde tienen pastores, líderes, gente que se esfuerza, que hermano, que sacrifica su tiempo, que da, hermano, a veces hasta lo que no tiene, y la gente les maltrata, son ingratos, hablan de ellos, les ignoran, no los apoyan, los dejan solos. Que el Espíritu Santo les ayude para que ustedes nunca sean una iglesia que se parezca a una iglesia así, sino que sean una iglesia de hombres y mujeres que aman a Dios, que aman su iglesia, que respetan a sus líderes, que los honran y que proveen. Entonces la pregunta que quiero responder después de leerles todos los pasajes de la Biblia: ¿cómo se aplica este principio en la actualidad? En esa época ellos recogían ofrendas para mantener a estos hermanos, pastores, misioneros de acuerdo al tiempo que estaban allí, o de acuerdo a la necesidad que tenían, o de acuerdo a dónde estaban, etc. Pero la iglesia ha avanzado a lo largo de los siglos y la iglesia se ha establecido en comunidades locales. Cada iglesia local tiene unas necesidades. Y somos los hermanos de la iglesia los encargados de ayudar, de aportar para que la iglesia pueda suplir sus necesidades, para que pueda tener los recursos necesarios para que la iglesia siga avanzando. Entonces yo quiero animarlos, mis amados hermanos, con amor, para que siempre sean fieles a Dios en sus ofrendas, en sus diezmos. Como dice la palabra de Dios, que nunca lo hagan ni por necesidad ni por obligación, dice la Biblia, porque Dios ama al dador alegre. Yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia: si no está sonriendo el que va a ofrendar, no le reciban la ofrenda, y le da risa, lo hago para que ofrende. Pero le digo: si usted ve un hermano serio ahí que está enojado, si usted lo ve llorando porque va a colocar un billete de $1, no se lo reciba. No se lo reciba, porque es que no sirve, primero que todo no sirve de mucho en la iglesia y no le bendice a él. Tenemos que aprender a gozarnos en poder colaborar. Colaboramos asistiendo, colaboramos congregándonos, colaboramos con nuestra presencia, colaboramos con el servicio,
colaboramos animando, colaboramos respetando y colaboramos apoyando financieramente la iglesia. Que Dios les bendiga, que siempre Dios les prospere. Y les voy a dar este principio que yo le digo a los hermanos de la iglesia. En esos días les dije, miren, yo no oro para que Dios le dé plata a la iglesia. Ese no es mi corazón. Yo oro que Dios les dé plata a ustedes, que son los miembros de la iglesia. Es decir, cuando yo pienso en el dinero, yo no pienso en que la iglesia es algo diferente a los hermanos. Los aportes que tiene una iglesia habla de la bendición que está sucediendo en las familias que van a esa iglesia. Una iglesia de puras familias que no son bendecidos financieramente, pues no tienen la capacidad de ayudar a la iglesia. Pero una iglesia que está fuerte financieramente es porque los hermanos de la iglesia, Dios los ha ido bendiciendo, los ha ido ayudando, levantando, para que los hermanos estén bien y no les haga falta nada. Entonces yo les digo, yo no pido, Señor, trae plata a la iglesia. No, digo, Señor, prospera a los hermanos, bendice a los hermanos, que les vaya bien, que les llegue un contrato lindo, Señor, dales negocios, dales, llevan. Y cuando les des, que se vuelvan generosos. Que no se vuelvan tacaños los hermanos, sino que se vuelvan generosos. Amén. Séptimo principio, ya voy acabando. Los hermanos de la iglesia y las hermanas de la iglesia de Benecer siembran para recibir una buena cosecha. Verso 7. Dice, mi hermano, no se engañe que la justicia de Dios no puede ser burlada. Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Entonces, entienda esto. En la vida espiritual, este principio es muy importante. Usted va a cosechar lo que usted siembre. Usted quiere, hermano, una vida linda con el Señor, siembre eso. Siémbrelo. Usted quiere gozo, paz, alegría, hermano, siembre. Usted quiere bendición, siembre. Usted no puede no hacer nada en la vida y esperar entonces, que todo salga así porque usted es tan especial y tan importante que aunque usted nunca hace nada, pues Dios le va a dar todo. No, mi hermano, la Biblia dice, no se engañe. Siembre y siembre bien. Hay muchos otros que hoy están viviendo circunstancias muy duras de la vida y dicen, pastor, ¿pero por qué? No entiendo. No, ¿cómo que no, hermano? Mire lo que ha estado sembrando. Mire lo que ha estado. Ay, pastor, que mi mujer que no me ama, que dígale, ¿cómo yo voy a cambiar en una consejería 10 años de maltrato? Se lleva 10 años maltratándola, sembrando cosas malas. Y ahorita usted se enoja con Dios porque el pastor en 15 minutos no le arregló usted el matrimonio. No, mi amado hermano, deje de sembrar aquello que usted sabe que no está bien. ¿Por qué? Porque esa mata le va a crecer. Esa mata arránquela de raíz. Lo malo usted sáquelo de su vida. Y si usted dice, quiero una planta linda, veo en mi vida un árbol de manzanas grande, lleno de frutos, con una sombra espectacular. Amén, lo declaro. No lo declare, siémbrelo. Lo declaro que lo veré. No, mi hermano, siémbrelo. Hay que trabajar, hay que sembrar, hay que meter las manos a la tierra, hay que cuidar, hay que esforzarse, hay que orar, hay que servir, hay que amar a Dios, hay que tener fe, hay que ser fieles y Dios va a multiplicar lo que nosotros sembramos para Él. Octava característica, le dije que eran 10, pero como los veo contentos les voy a dar 50. Ya voy acabando, hermano, tranquilo, son 10. Hasta la alarma se me olvidó colocar aquello, no sé ni dónde voy. Octava característica de los hermanos y hermanas de la iglesia de Benecer: viven para agradar al Espíritu. Dice, cuando usted vive para agradar la naturaleza pecaminosa, de allí usted va a cosechar destrucción y muerte. Pero si usted vive para agradar el Espíritu, del Espíritu usted va a cosechar vida eterna. Mi hermano, viva para agradar al Espíritu Santo. Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted diga, hágalo, Señor, yo quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti. Novena característica: no se cansan de hacer el bien los hermanos de Benecer. No se cansan, no se desaniman,
no se quedan a mitad de camino, no se quedan en las puras promesas, no se cansan, no se dan por vencidos, dice el verso 9. Mi amado hermano, yo escuché esto una vez y lo tomé para mí y lo tengo. Estoy que lo hago en una placa y la pongo en la oficina para que no se me olvide, porque constantemente recuerdo esta frase que leí una vez que dice así: la grandeza de un hombre se mide por lo que cuesta desanimarlo. La grandeza de una persona, de un hombre o de una mujer, se mide por todo lo que cuesta desanimar a esa persona. Una persona grande es una persona que no se desanima fácilmente. La Biblia dice que hay personas de doble ánimo. Y yo en mi experiencia le digo, hermano, yo no sé si sea, pero es mi experiencia. Yo a veces le digo, hermano, las personas más difíciles de lidiar como pastor es la gente de doble ánimo. Ay, pastor, yo pensaba que era el borracho, el adúltero, el perverso. Hermano, hay gente que está en un pecado, pero cuando se arrepiente sale de su pecado. Pero el que es de doble ánimo es una cosa impresionante, porque un día está contento, el otro día no, el otro día lo ama a uno, el otro día lo odia, el otro día se compromete, después no lo vuelve a ver. Es una cosa que uno a veces no sabe ni cómo interpretar. Porque mucha gente lucha con poder mantener un espíritu firme. Y yo quiero animarlo a usted como hombre y como mujer de Dios. No sea usted de esos que andan en la vida de, ay, sí, a veces sí. El pastor de donde yo vengo dice, se llama el espíritu de Cantinflas. A veces sí, a veces no. Y que sí, sí. ¿O se acuerda de cuál era? No sé, era Chespirito, no. Sí voy, el chavo, el espíritu del chavo. Sí voy, sí lo hago. Sí, y nunca fue. Que Dios lo ayude para que usted sea de aquellos que no se cansan de hacer el bien. Y la última, la 10ª característica de los hermanos y hermanas de la iglesia preciosa para Dios: siempre que tienen la oportunidad, hacen el bien. Especialmente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, ¿cuándo debemos hacer lo bueno? Siempre que tengamos la oportunidad. Y usted dirá, pastor, ¿cuándo es eso? Todos los días. Si usted se levantó, abrió los ojos y respiró, fue a bajar una pierna, la alcanzó a bajar, se paró y pudo andar, usted tiene la oportunidad de hacer el bien. Amén. Todos los días, haga lo posible por hacer el bien. No se canse, siga sembrando, siga, eche para adelante, porque dice la Biblia, porque a su tiempo va a cosechar. Pero no se canse, no vuelva para atrás, no se desanime, no se deje enredar la cabeza del que está más perdido que el enemigo. Hermano, no se ponga usted con esas cosas. No, pastor, es que estoy hablando con Felipe. ¿Y quién es Felipe? No, Felipe, compañero de la empresa. ¿Y qué? No es cristiano, ni se congrega, ni nada, pero pues lo que él me dice, no, hermano, usted no se deje enredar, no se deje desanimar, eche para adelante y siempre que tenga la oportunidad, haga lo mejor que pueda. Amén. Especialmente dice la Biblia a los hermanos de la fe. La Biblia lo dice. Nosotros estamos llamados a no hacer acepción de personas. Estamos llamados a no tener dentro de la iglesia favoritismos, porque la palabra de Dios lo dice. Pero también dice la palabra de Dios que cuando nosotros hagamos el bien, siempre tengamos preferencia por nuestros hermanos en Cristo. Cuando usted diga, Dios me ha tocado, quiero ayudar, quiero bendecir, siempre mire a sus hermanos en Cristo. ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién está pasando por un momento difícil? ¿Quién necesita ayuda? Siempre dice la palabra de Dios, especialmente. No que a los demás no haya que hacerlo, pero sí dice la Biblia, especialmente nuestros hermanos en la fe. Ustedes son especiales, los unos para los otros. Amén. Amén. Ya se acabaron los 10 principios. Tengo otros 40, pero los doy después en una vigilia.
Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo orando. Permítanme pedirle al Señor, pedir al Espíritu Santo que los unja cada día más con su hermosa presencia y que los ayude a ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que ustedes sean.